Olga de Valdía, Transparencia Internacional, nos acompaña. Bienvenida. Gracias por la invitación. ¿Algo rescatable del debate presidencial donde se habló de corrupción? ¿O qué faltó para servir la mesa? Mira, fue una experiencia curiosa. Entiendo también, y creo que todos debemos entender, que el problema de la corrupción en Panamá es muy complejo. Es un problema sistémico, tiene distintas capas, tiene parte en el sector público, tiene una parte en el sector privado, tiene una parte en la tolerancia de la sociedad, tiene una parte muy importante en la progresiva desprofesionalización del servicio público, tiene una parte en la versión política, que ha sido, por una parte, los cuadros clientelares con los que se captura el voto ciudadano y también la forma en clientelar que se maneja la planilla pública. El problema que hemos tenido en esta administración con los cientos de millones dedicados a este fenómeno que se ha llamado la corrupción paralela y que puede estar generando una asimetría electoral que genere en una injusticia electoral para los candidatos que sí se mantienen en un tiempo y un tope. Y esa noche se habló de diversas soluciones a todas estas fenómenos, pero de manera, digamos, desestructurada. Y lo que más me llamó la atención fue que saliera como tema en 5 de los candidatos la idea del borrón y cuenta nueva. En lugar de entrar directamente a, ok, pueden ser esta y esta las primeras, el primer camino a solucionar, la idea de llegar a la constituyente, como quien dice, para reestructurar y evitar a través de la Constitución cuadros de corrupción que ya conocemos. Ahora, y eso en sí mismo sí presenta una complejidad nueva. Ahora, importante, usted habla del tema de la tolerancia de la sociedad a la corrupción. Y en gran medida hay participación de la sociedad más que tolerancia. Y ese detalle es importante también, porque para que haya corrupción hay un corrupto y hay un corruptor. Y si es de alto nivel, estamos hablando de corruptores y corruptos de cuello blanco. Y ese detalle por eso mencionaba que tenemos la parte de la corrupción del sector privado y la parte de la corrupción del sector público. En el sector público, desde Transparencia Internacional, como saben, se hace la medición anual, que es el índice de percepciones de la corrupción, que mide la corrupción global en el mundo, y que Panamá sacó 35 sobre 100, lo publicamos nosotros el 1 de febrero, y donde se hizo un análisis además del impacto de la impunidad y el impacto de que funcionarios en el puesto que se sabe, se entiende o se denuncia que están cometiendo actos de corrupción no sean removidos o sancionados, aparte de lo que es ya la impunidad como la conocemos, que es cuando los casos llegan a la judicialización y no vemos una condena, no vemos una recuperación de lo robado. Lo que pasa allí, Hugo, es que en el sistema, o sea, todos somos una tribu, ¿no es cierto? La sociedad es una organización tribal, un contrato social que hicimos. La impunidad, el no tener certeza del castigo, genera también no solo esa tolerancia, sino esa participación. El mayor daño que se le ha hecho a la ciudadanía panameña es la sensación de que quien rompe la norma no lleva castigo. Ese es un problema grave que tiene que ser atacado profundamente. Y yo escuché nada más, aquí tengo la batería porque me dediqué a tomar notas el día del debate. Escuché nada más 3 propuestas que iban directamente a hablar de cómo intervenir en la justicia para ayudar a su independencia y su corrección. Refresquenos la memoria de esas 3 propuestas para irnos a la concreta. Bueno, está uno de los que entró directamente a hablar del tema de la justicia, fue el candidato Arrocha, el candidato Lombana, el candidato Rux, el candidato Torrijos también habló de ello, pero de una forma un poquito más general. Y creo además que no podemos, en el debate que vimos el miércoles, no podemos desligar la segunda sección que habló de la descentralización. Que ahí es donde está el meollo de la corrupción. Ese es el enfrentamiento en la práctica de una estructura, un mecanismo de corrupción al cual realmente solo hemos tenido conocimiento a través de la prensa libre. A eso quería llegar yo hace un momento, porque justamente ayer con el analista político, el señor Stout, hablábamos del tema de la descentralización, donde probablemente allí es donde ha estado concentrado en los últimos años el tema de la corrupción. Todos recordamos el papel que jugó Federico Humbert
cuando fue Contralor General de la República, una partida de 492 millones de dólares, donde entraban juntas comunales y también algunos diputados. Entonces, eso fue en la administración Varela, cuando estaba esa alianza legislativa, Cambio Democrático Panameñista. Ahora estamos en la administración PRD, que viene como la evolución de lo que ocurrió ahí con el manejo de las partidas, ¿no? La descentralización paralela, juntas comunales que si existen, no existen, aparecen, no aparecen, la plata que no se ve, en qué proyectos. Entonces, ¿cómo realmente un candidato presidencial, Olga, puede combatir realmente la corrupción más allá que decir en un debate o en una cuña televisiva propuesta de cosas puntuales? Y decía el señor Stout, cambiemos en la metodología de escoger al Contralor General de la República, cambiemos la metodología también que se ha reforzado, pero todavía necesitamos más, de elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistrados del Tribunal Electoral, para que realmente podamos tener esa independencia, que se haga justicia como debe hacerse y quien cometa un acto de corrupción, sea quien sea, tenga que pagar por sus actos, porque el ciudadano ve que es que si está esta figura aquí, no les va a pasar nada, porque está una administración. Entonces, no sé qué piensa usted realmente de esa propuesta tan puntual, que sería bueno escuchar a los candidatos. Realmente sí, pero ahí hay dos temas paralelos. Te abordo el primero. Lo que nos ha pasado en los últimos 15 años. Del 9 al 2014, en la administración Martinelli, eso fue una fuente de dinero imparable a través de lo que se llamó las partidas circuitales. Ahí arrancó. Todavía no se sabe el total de los millones que se fueron por ahí, con un manejo de una Contraloría cómplice completamente, en lugar de hacer su rol de auditoría, control, veeduría y que realmente se rinda cuentas del dinero público. Llegamos a la administración Varela, hubo dos modelos y te corrijo en algo. Acuérdate que hubo 4 años del pacto de gobernabilidad entre el PRD y el panameñismo. Ese pacto se rompe el último año y ahí es donde salta la liebre del dinero. Porque al romperse el pacto... Pero es mejor que me hizo ese refresh. Esa precisión histórica es muy importante. 3 años de relación y luego el último año, ¿cómo fue la relación? En el último año hubo un rompimiento de ese pacto y allí el Ejecutivo cierra la llave de la pluma y es que nos enteramos, porque hay que recordar, el esquema comenzó con lo que se llama el escándalo del cashback, que eran las donaciones que se hacían desde la Asamblea. Ahí se fueron nada más unos 14 millones, pero se fueron 14 millones, Susan, en chequecitos de 3.000 y 5.000 dólares. Claro. Cuando tú haces la división, la complicidad, es decir, el cuadro complejo de actores corruptos que eran parte del esquema, empezaba desde el Ejecutivo hasta el último funcionario de la Asamblea que recibió ese cheque, fue y lo cambió, le dio $30 a la persona y se quedó con los 2.900. En ese momento, Yanibel Ábrego, si no me falla la memoria, era la presidenta de la Asamblea. ¿Cómo no? ¿Se acuerdan y ahí el señor Humber quería investigar, quería meterse, pero no pudo. No creo que esa es la situación. Creo que fue al revés. Ajá. De hecho, se hacen las denuncias, te lo digo, y lo sé de primera fuente porque la Fundación Libertad Ciudadana puso la denuncia a través de la noticia Crímenes en el Ministerio Público. O sea, que ustedes motivaron a la Contraloría ahí... No, al Ministerio Público. Okay. El Ministerio Público comienza la investigación y la investigación que la tuvo uno de los fiscales anticorrupción, bueno, en ese momento no estaba organizado como Fiscalía Anticorrupción, pero fue después uno de los fiscales anticorrupción, tiene que archivar la investigación porque la Contraloría no entrega las auditorías. Lastimosamente, la Contraloría entre el 2014 y el 2019 fue cómplice también en el hecho de que no entregó las auditorías. Y si recuerdas, y perdona que pues la memoria es larga o corta, pero en este tema es muy importante para saber dónde estamos, porque has dado en el clavo. Lo que ha pasado con la descentralización es una nueva versión de ese mover dinero discrecional hacia el uso local, sin controles, sin rendir cuentas y sin saber si está siendo utilizado para hacer en realidad política cubierta o no encubierta. Ahora, quisiera en el tema de descentralización hacer un alto, porque nosotros acá hemos tratado de establecer la diferencia entre descentralización
y descentralización paralela. Es decir, hay X cantidad de millones que entran a la descentralización de acuerdo a las fuentes establecidas por la ley. Pero este gobierno hizo dos cosas. Uno, ampliar el uso para funcionamiento de la descentralización y además asignó una cantidad determinada de millones que es la descentralización paralela. ¿Tendríamos que corregirlo todo o simplemente seccionar la paralela? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, mira, no soy experta en el tema, pero la investigación periodística del Diario de la Prensa, que fue la que hizo la investigación, encontró las transacciones, encontró los montos que se fueron otorgando, que estaban y que se pusieron bajo el rubro de descentralización, pero no llevaron ninguna de las formalidades ni estaban presupuestadas originalmente en lo que era el planeamiento de descentralización. Por eso es que se le ha llamado descentralización paralela. Queda muy claro al día de hoy que tenemos una Contraloría que no tenemos certeza de qué ha sucedido porque no tenemos frente a nosotros la rendición de cuentas de ese dinero y mucho menos que no haya sido usado como sabemos que se usa otras partidas que siguen vigentes, la que se hacen a través de la Asamblea para promover actuaciones partidistas y a favor de candidatos que están tratando de reelegirse y están en el puesto. Hay un actor común que usted ha mencionado, Contraloría. Así es. ¿Qué hacemos con Contraloría? Que a propósito se modificó la ley. Sí, acuérdate que nosotros desde Libertad Ciudadana somos quienes... Se ha modificado ya en varias ocasiones y pasó también a ser en algunas instancias firmante de vistos buenos y ahora aquí queda libre de pecado y puede tirar la primera piedra. Así es. ¿Qué tenemos que hacer con Contraloría? Mira, desde nuestra área de acción y tomando en cuenta que no tenemos un consultorio jurídico, sí hicimos el esfuerzo y presentamos la demanda de inconstitucionalidad que sigue sin fallar. Fue admitida. El procurador de la administración, el doctor Rigoberto González, emitió concepto y estuvo de acuerdo en que hay 6 artículos de esa ley que son inconstitucionales. Durante la etapa de alegatos se recibieron alegatos a favor de la inconstitucionalidad por 5 abogados panameños de excelente reputación, y entre ellos Guido Rodríguez, el excontralor Widen, que en paz descanse, el doctor Roberto Ruiz Díaz, Julio Linares Franco. Son abogados que estuvieron de acuerdo y presentaron alegatos y aún así no vemos fallar la ley. Creo que ahí es muy importante entender cómo juega todo esto en lo que pudiéramos entender que es la corrupción. ¿Cómo? Si la corrupción la entendemos como la concentración de poder de los recursos de todos, de cómo se decide, cómo se usan los recursos, sumado a la discrecionalidad, es decir, se aleja de la ley, se aleja de las reglas, sumado a la falta o poca o ninguna rendición de cuentas, que es lo que nos está pasando en este momento, ahí llegamos al rol de la Contraloría. Y efectivamente me parece que queda claro que uno de los elementos a atacar por cualquiera o a abordar por cualquiera de los candidatos que nos esté pidiendo su voto, es que hay que mirar cómo se rinde cuentas del dinero público y, por supuesto, el factor de la discrecionalidad. Porque ahí está donde se le abre la puerta a la corrupción. ¿Cómo escoger al Contralor? ¿Cambiar la metodología de escogerlo? ¿Garantizaría una independencia para investigar? Porque es la Asamblea quien al final decide. Este Contralor, doy los votos. Sí, ellos son los que la nombran. Mira, Susan, tú dijiste hace unos momentos la propuesta de cambiar cómo se eligen a los magistrados de la Corte Suprema, a los magistrados del Tribunal Electoral, al Contralor. Yo te diría un pasito más aparte de eso. Y es un arma de doble filo. Concentrarnos en el individuo que otorga el puesto es importante. Todos sus antecedentes y cómo se le elige. El proceso de lo que se llama revisión de antecedentes, en inglés se llama vetting, se usa mucho la palabra, y los roles que en la Constitución tiene para llevar a cabo ese rol. Lo que hemos visto en los últimos 10 años es que la Asamblea se vuelve cómplice del Ejecutivo y no ejerce bien su rol de verificación de antecedentes en el caso de los nombramientos cruzados, como son los magistrados, por un lado. Y en el caso del Contralor, es la Asamblea quien lo nombra. Sin embargo, el que nos concentremos tanto
en que la persona, y si la persona trae las cualidades y si lo va a hacer o no lo va a hacer, nos da también ahí mismo un diagnóstico de otro de nuestros problemas graves, y es la falta de institucionalidad. Porque si todo queda en los hombros de un ser humano de carne y hueso, y la institución no puede resistir las actuaciones que se alejen de la ley, entonces estamos siempre a merced de las personas. Y ese es uno de los problemas graves que tenemos, con todo y que el rol del individuo es sumamente importante. Claro. Sin embargo, cuando entras a una institución muy débil, entonces si el individuo lo hace bien, sale bien. Si el individuo lo hace mal, no hay quien lo resista. ¿Tenemos que apuntar entonces a la ley más que al individuo? Tenemos que apuntar a ambos. Okay. A la institucionalidad. ¿Y cómo se construye la institucionalidad? Y nuevamente solamente vi dos de los candidatos hablando del tema de la profesionalización del servicio civil. Nosotros necesitamos un servicio público que no esté a la merced de los nombramientos políticos, que realmente se trate de un servicio civil correcto, meritocrático, profesional. Mira, por ejemplo, una de las recomendaciones más importantes para lograr que la justicia sea independiente es la estabilidad de los jueces. Que lleguen al puesto por concurso y que tengan estabilidad, porque el individuo que tiene miedo por su trabajo se aleja de la capacidad interna de la independencia. Lo mismo sucede en el ejercicio del servicio público. Yo creo que lo más importante de este ejercicio del miércoles, de tratar el tema de la corrupción, son dos. Primero, al fin darle el rol protagónico a un problema que está en la raíz de la mayor parte de los problemas que tenemos, la basura. Cuando vamos a analizar, hay un problema de corrupción de base. La distribución del agua, cuando vamos a analizar, hay un problema de corrupción de base. Y el rol del sector privado en vamos a decir, en ese sistema, e ir poco a poco, porque creo que es un cambio que no va a pasar de la noche a la mañana, logrando que el ciudadano piense involucrarse. Mira, cuando hablamos de centralización, ahí sí fue como un acuerdo general entre los candidatos. 5 de los 7 candidatos hablaron que una de las soluciones para que no se dé el abuso de los fondos de descentralización, cuyo fin inicialmente es bueno. Claro. 5 de ellos hablaron de una característica para lograr el cambio, y era la participación ciudadana en los gobiernos locales. Que los ciudadanos se convirtieran en veedores de lo que hace su corregidor o su alcalde. Ese es un tema sumamente importante, pero para ello se requiere un cambio educativo, cultural, de mérito, que tiene que venir de las dos partes. No puede venir solo de la cabeza hacia abajo ni de abajo, porque mira, nos toca al presidente mejor. Ponte que hacemos... ¿Tú te acuerdas aquel show del monstruo Milton? Tú sí te acuerdas porque tú vas conmigo. Aquí vamos, sí. Sí. ¿Tú te acuerdas cuando están haciendo la mezcla y echan las gotitas? Sí. Ok. Ponte que hacemos una mezcla y hacemos el mejor presidente, aunque sea la persona más correcta, si él llega a un sistema que no tiene un cambio que sea múltiple, entonces tampoco va a poder hacer el cambio. Yo no sé si a usted le quedó esta impresión, ahora que hablas de la licuadora, y es que los candidatos se dedicaron, muchos de ellos, a señalarse la corrupción que tenían como precedentes administraciones de las que habían sido parte. Así es. Que si tú multiplicas bien Odebrecht, que si en la tuya se compraron representantes y corregimientos, de que si en la tuya la descentralización paralela. En fin, eso era como si abrieran el abanico a ver quién se pringa más. Con guantes de seda, pero ahí estaba. Claro, a mí lo que más me gustó fue la respuesta de un candidato que dijo... yo igual que ustedes fui testigo. Sí. O sea, se sacó del baile. Sí, Mire, se sacó. Pero en fin. Hay que enfatizar mucho cuando ustedes le vayan a tocar la puerta a los candidatos presidenciales. Pregúntele qué va a hacer para combatir la corrupción. Usted ha escuchado elementos aquí importantes para ver cuál va a ser su compromiso real. Si al final quiere cambiar las cosas y tiene voluntad, lo hará. Y sabrá cómo decirle. Señora Olga, que le vaya muy bien. ¿Cómo se llamaba la cómica? El monstruo Milton. El monstruo Milton. Ya sé que le vamos a poner a Hugo en el dulce. El monstruo Milton. Nos vamos a la pausa, regresamos en minutos.